Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. ¿Listos para sumergirnos en un tema que ha capturado la atención de muchos, especialmente de los fans de las series turcas? Hoy vamos a hablar de un drama, de un misterio, de una historia que tiene a todos preguntándose, ¿qué pasó realmente entre Demet Özdemir y Can Yaman? Y lo más intrigante de todo, ¿por qué se llegó a decir que Demet juró no casarse con nadie más? Prepárense porque vamos a desentrañar este rompecabezas, a explorar los rumores, las especulaciones, la verdad detrás de la fama y el romance, o la falta de él. Así que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se van a arrepentir, porque aquí desglosamos lo mejor del mundo de las series turcas, los chismes, las noticias y todo lo que necesitan saber para estar al día. Vamos a sumergirnos en el mundo de Demet Özdemir y Can Yaman. Para entender bien la situación, hay que remontarse al boom de las series turcas en todo el mundo. Y uno de los fenómenos más grandes, que conquistó corazones en países como España, Italia, Latinoamérica y muchos más, fue la serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, protagonizada precisamente por Demet Özdemir y Can Yaman. *** El auge de Erkenci Kuş, un fenómeno mundial ***. La serie Erkenci Kuş no fue simplemente un éxito, fue un fenómeno. Emitida entre 2018 y 2019, conquistó audiencias de todo el mundo con su combinación de comedia, romance y drama, todo ello aderezado con la belleza de Estambul como telón de fondo. La trama, centrada en la relación entre Sanem, una aspirante a escritora interpretada por Demet Özdemir, y Can Divit, un fotógrafo famoso interpretado por Can Yaman, cautivó a millones. La serie narraba la historia de Sanem, quien, al verse obligada a trabajar en la agencia de publicidad de sus padres, conoce a Can Divit, el hijo de los dueños. Can, un hombre misterioso y atractivo, regresa de un viaje y rápidamente se convierte en el centro de atención de Sanem. Ambos, en medio de situaciones cómicas y malentendidos, se ven envueltos en un juego de identidades y sentimientos, culminando en una relación apasionada y llena de obstáculos. *** La química innegable, el corazón de la serie ***. Pero, ¿qué fue lo que realmente hizo de Erkenci Kuş un éxito arrollador? La respuesta reside en la química innegable entre sus protagonistas. Demet Özdemir y Can Yaman lograron transmitir una conexión especial en pantalla, una complicidad que traspasaba la ficción y que inevitablemente alimentó los rumores sobre un posible romance en la vida real. Sus miradas llenas de intensidad y ternura, la forma en que se tocaban y se reían juntos, la manera en que se complementaban en cada escena, todo parecía sacado de un cuento de hadas. Los fans, cautivados por esta magia, empezaron a soñar con que ese amor que veían en la pantalla fuera real, que la chispa que desprendían los personajes fuera también palpable fuera del set. ***, los rumores se desatan, el amor, es real, ***. Los rumores sobre una posible relación entre Demet y Can no tardaron en extenderse como la pólvora. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que analizaban cada interacción entre los dos actores. Cada gesto, cada mirada, cada comentario era interpretado como una señal de que algo más estaba sucediendo entre ellos. Los medios de comunicación, ávidos de noticias jugosas, no se quedaron atrás. Publicaciones y programas de televisión comenzaron a especular sobre el romance, alimentando la curiosidad de los fans y generando un gran revuelo. La prensa sensacionalista, siempre dispuesta a aprovechar el morbo, no dudó en publicar artículos y entrevistas que sugerían una relación amorosa en ciernes. Los fans, por su parte, se dividieron entre los que creían fervientemente en el romance y los que preferían mantener los pies en la tierra. Pero la mayoría, sin duda, deseaba que la magia de la serie se trasladara a la vida real, que Sanem y Can, Demet y Can, vivieran su propio cuento de hadas fuera de la pantalla. ***, analizando la información, ¿qué pasó realmente? ***. Ahora bien, ¿qué ocurrió realmente detrás de las cámaras? ¿Hubo un romance entre Demet Özdemir y Can Yaman? Aquí es donde la historia se vuelve más compleja y donde las especulaciones y los diferentes puntos de vista entran en juego. Es importante recordar que, como siempre en el mundo del espectáculo, la verdad absoluta es difícil de alcanzar. Lo que ocurre en la vida privada de las celebridades es, en gran medida, un misterio. Sin embargo, podemos analizar la información disponible, evaluar las evidencias y sacar nuestras propias conclusiones, aunque siempre con cautela y respeto por la privacidad de las personas involucradas. ***, la intensa relación en el set, complicidad y tensiones ***.
Lo que sí sabemos con certeza es que durante la grabación de Erkénthicus, la relación entre Demet y Can fue por lo menos intensa. Había una gran conexión, una complicidad evidente que se transmitía a través de la pantalla y que contribuía al éxito de la serie. Sin embargo, esa intensidad no siempre fue sinónimo de armonía. A medida que avanzaba la serie, comenzaron a surgir rumores de tensiones y diferencias entre los dos actores. Se habló de discusiones, de desacuerdos profesionales, de un cierto distanciamiento. La prensa sensacionalista, siempre atenta a los conflictos, no dudó en avivar el fuego, publicando noticias y rumores que alimentaban la especulación. El rumor de la promesa, Demet juró no casarse con nadie más, En este contexto de rumores y especulaciones, es donde surge la famosa frase que nos ha traído hasta aquí, porque se dijo que Demet Özdemir juró no casarse con nadie más. La respuesta, en realidad, es que no hay pruebas concretas de que esto sucediera. No hay ninguna declaración oficial de Demet jurando algo así. Lo que sí existió, y esto es crucial, fue una fuerte especulación mediática alimentada por la narrativa romántica de la serie y el desencanto de los fans al ver que el supuesto romance no se materializaba. La idea de que Demet no se casaría con nadie más podría ser una interpretación exagerada de la decepción que sintieron algunos fans al ver que su amor de cuento de hadas no se hizo realidad. Era como si en su mente Demet estuviera comprometida sentimentalmente con Can, y la idea de que ella pudiera casarse con otra persona era algo impensable, una traición a la historia de amor que habían construido juntos en la pantalla. El poder de las redes sociales y la prensa sensacionalista. Es muy probable que ciertas publicaciones en redes sociales o entrevistas malinterpretadas o sacadas de contexto alimentaran esta idea. La prensa a veces tiende a exagerar o a crear historias sensacionalistas para atraer la atención, y este podría ser un ejemplo. Los medios de comunicación, especialmente aquellos que se especializan en noticias del corazón, suelen buscar titulares impactantes y sensacionalistas, incluso si eso implica distorsionar la realidad. Las redes sociales también jugaron un papel importante en la difusión de estos rumores. Los fans crearon comunidades online, compartieron fotos y vídeos, y debatieron sobre la posible relación entre Demet y Can. En este ambiente de entusiasmo y especulación, cualquier comentario, cualquier gesto, cualquier interacción entre los dos actores podía ser interpretado y amplificado. Caminos separados, carreras y vidas personales. Lo cierto es que con el tiempo Demet y Can siguieron caminos separados, tanto profesional como personalmente. Can Yaman continuó su carrera en Italia, donde ha cosechado un gran éxito y reconocimiento. Actualmente está enfocado en su trabajo y en sus proyectos personales, demostrando su versatilidad y talento como actor. Demet Özdemir, por su parte, se mantuvo activa en la industria turca, protagonizando otras series exitosas y consolidando su posición como una de las actrices más populares del país. Su trayectoria ha demostrado su capacidad para asumir diferentes roles y para conectar con el público a través de sus interpretaciones. El matrimonio de Demet y la reacción de los fans. En cuanto a la vida personal de Demet, finalmente se casó con el cantante turco Ozan Kök. La boda fue un evento muy mediático y, por supuesto, muchos recordaron la época de Pájaro Soñador y la especulación sobre su relación con Can. La ceremonia, lujosa y emotiva, fue seguida por millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, la felicidad de Demet y Ozan no duró para siempre. Desafortunadamente, el matrimonio de Demet duró poco tiempo. La noticia de su separación sorprendió a muchos, y las especulaciones sobre los motivos de la ruptura no se hicieron esperar. En medio de esta situación, los fans de Erkénthicus volvieron a recordar la serie y la supuesta promesa de Demet de no casarse con nadie más. Algunos expresaron su tristeza por la ruptura, mientras que otros continuaron soñando con un reencuentro entre Demet y Can. La importancia de separar ficción y realidad. Es fundamental destacar que aunque los fans puedan sentir cierta decepción cuando una pareja de la ficción no se convierte en pareja en la vida real, los actores son personas reales, con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Es su derecho elegir con quién quieren compartir su vida, y no podemos pretender que sigan un guión preestablecido solo porque nos gustaría que fuera así. La fantasía y la realidad son dos mundos diferentes, y es importante mantener la perspectiva adecuada.
Si bien es comprensible que los fans se involucren emocionalmente con las historias que ven en la pantalla, no deben confundir la ficción con la realidad ni exigir que los actores vivan sus vidas de acuerdo con sus deseos. *** El legado de Erkenci-Kuş, un éxito duradero. ***. En resumen, la historia entre Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la fantasía, el deseo y la especulación pueden mezclarse con la realidad, especialmente en el mundo del entretenimiento. No hay evidencia sólida de que Demet haya jurado no casarse con nadie más, pero sí hay un contexto de rumores, expectativas y una narrativa romántica muy fuerte que pudo haber alimentado esta idea. La magia de Erkenci-Kuş sigue vigente en la memoria de muchos, y la química entre Demet y Can sigue siendo recordada como algo especial. La serie dejó una huella imborrable en el mundo de las series turcas, y sus protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman, se convirtieron en estrellas internacionales. La trayectoria actual de Demet Özdemir. Después del éxito de Erkenci-Kuş, Demet Özdemir continuó demostrando su talento y versatilidad como actriz. Protagonizó otras series exitosas como Doğduğun Ev Kaderindir y Adnfara, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. En Doğduğun Ev Kaderindir, Demet interpretó a Zeynep, una joven que lucha por superar su difícil pasado y encontrar su lugar en el mundo. La serie abordó temas importantes como la adopción, la violencia doméstica y la búsqueda de la identidad, y la actuación de Demet fue aclamada por la crítica y el público. En Adnfara, Demet interpreta a Farah, una mujer que huye de su país y se refugia en Estambul, donde debe enfrentarse a numerosos desafíos para proteger a su hijo. La serie ha cosechado un gran éxito tanto en Turquía como a nivel internacional, y la interpretación de Demet ha sido elogiada por su profundidad y emotividad. El éxito internacional de Can Yaman. Can Yaman, por su parte, ha seguido una exitosa carrera en Italia, donde ha protagonizado varias series y películas, ganándose el cariño y el reconocimiento del público italiano. Su atractivo físico, su talento actoral y su dedicación al trabajo lo han convertido en una estrella en ascenso en el panorama internacional. Entre sus proyectos más destacados se encuentran las series Viola come il mare, donde comparte protagonismo con la actriz italiana Francesca Chillemi, y El Turco, una serie histórica ambientada en la Italia del siglo XVI. Can también ha participado en películas y campañas publicitarias, demostrando su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes roles y proyectos. Respeto por las decisiones personales. Es importante recordar que aunque los fans puedan sentir curiosidad e interés por la vida personal de sus ídolos, es fundamental respetar sus decisiones y su privacidad. Los actores son personas reales con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propios derechos. No podemos pretender que vivan sus vidas de acuerdo con nuestros deseos o expectativas. La especulación y los rumores pueden ser dañinos y pueden afectar la vida personal de los actores. Es importante ser conscientes de esto y evitar propagar información falsa o malintencionada. Conclusión. Un cuento de hadas en la memoria colectiva. En conclusión, la historia entre Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la fantasía, el deseo y la especulación pueden mezclarse con la realidad, especialmente en el mundo del entretenimiento. No hay evidencia sólida de que Demet haya jurado no casarse con nadie más, pero sí hay un contexto de rumores, expectativas y una narrativa romántica muy fuerte que pudo haber alimentado esta idea. La magia de Erkenci-Kuş sigue vigente en la memoria de muchos, y la química entre Demet y Can sigue siendo recordada como algo especial. Sin embargo, es fundamental separar la ficción de la realidad y respetar las decisiones personales de cada uno. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que, aunque el amor en la ficción puede ser eterno, en la vida real las cosas son más complejas y los caminos pueden separarse. Lo importante es recordar la magia de Erkenci-Kuş, el impacto que tuvo en el público y el talento de sus protagonistas, sin caer en la trampa de la especulación y el sensacionalismo. Espero que esta inmersión en el mundo de Demet Özdemir y Can Yaman les haya resultado interesante y reveladora. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo.